Va. Va, Damaris, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto en clase sobre racionalismo, empirismo, sobre la verdad y viendo la película, ¿tú qué es lo que opinas en sí? Bueno, más relacionado a la película, porque todo nos va a llevar al final a lo que hemos visto. Respecto a cómo la vi, al principio estaba en parte de todos los personajes diciendo que es culpable, porque habían puesto las pruebas y todos están muy decididos. Pero justamente cuando un hombre preguntó, oigan, ¿y si no? ¿Y si no es culpable? Ahí como que todo empezó a irse abajo. O realmente simplemente como empezó a alargarse. Y ahí, con cada dato que te daban, con cada pregunta, empezaste a cuestionarte. La verdad es que yo solo había pensado que el hombre era culpable y ya, ¿no? O sea, no había cuestionado nada. Pero justamente entre más datos daban, entre más personas como que empezaron a cuestionarse también, empecé a cuestionarme con ellos. Entonces, y al final ya simplemente puedo decir que más o menos como que fue un borrego, porque al final todos dijeron, es inocente, yo también, es inocente, ya que. ¿Entonces qué pensaste? Justo. Justamente eso fue lo que me pasó. Bueno, al principio, yo que la estaba viendo mientras hacía otras actividades, me pareció un poco confusa y un poco aburrida, porque, bueno, es en blanco y negro, empieza un poco lento con los nombres de todos los personajes y actores, y me empezó a llamar mucho la atención, justamente en la parte en la que el primer hombre que dice, ¿y si no? ¿Y si no es culpable? Y que empieza la discordia y toda esa parte de ahí, fue cuando me quedé como, Dios mío. Cuando me empezó a llamar más la atención, porque en la parte de que empezaban a dar los hechos de que tienes todo esto contra ti y por qué aún así sigues diciendo que es falso, por qué sigues atendiéndote a que es inocente, teniendo el testigo de un señor que escuchó su grito y de una señora que vio cómo lo mataban. Y empezó a tomar todas estas, ah, ¿cómo se decía? Todas estas, ¿Pistas? Esto. ajá, todas estas pistas y empezó a decir, pero ¿cómo un señor este, pudo escuchar los gritos si justamente pasó el tren a esa misma hora y, y que alguien me confirme cómo se escucha cuando un tren pasa cerca de ti? Se escucha horroroso. ¿Cómo pudo escuchar él? Y además, el cómo pudo llegar al pasillo y ver al chavo correr por las escaleras si estaba cojo y ellos mismos haciendo la prueba de que el señor, yendo hasta un poco más rápido que el señor cojo, tardó 40 segundos que los 15 que afirmaba el viejito. O la señora miope que dice que vio al chavo asesinar a su padre cuando tomaron en cuenta que tenía marcas de lentes, que había tardado más de una hora en dormir y que cuando vio eso no tenía los lentes, Era estaba de viendo, noche. era de noche y aparte a una distancia de 20 metros Y lo estaba viendo otra vez en ventanas de un tren, así que ya de un dirás tren tú. en movimiento. O sea, qué tan detallado pudo ser. Y ahí fue cuando todos, ahora sí, los 11 que estaban en culpable, ahora se fueron 11 que es inocente y uno diciendo que era culpable. Y fue como ahí en lo que me empecé a preguntar. Y tenerme teniendo en cuenta lo de las preguntas de clase y todo esto, ¿cómo sabemos qué es la verdad? O sea, Damaris, ¿para ti qué es la verdad? Mm. Em, Diría que la verdad es aquello que se puede corroborar, que hay hechos que pueden comprobarla, y tampoco que se contradigan con otras verdades, o sea, con otros hechos, que todo cuadre, pues. ¿Para ti qué es? Pues justamente eso, es como el poder comprobar que una afirmación a través de hechos, como tener, es que al final la realidad es subjetiva, no podemos decir si es realmente la realidad o lo que nosotros creemos. O sea, porque al final de cuentas, ¿cómo sabemos si es algo verídico? Justamente estos hombres empezaron a cuestionárselo, o sea, todos decían de, no, es verdad, ya tenemos testigos, tenemos este testimonio, o sea, el testimonio del chico es muy raro por lo que no cuadra, tenemos esta daga también, y empezaron a decir todo eso y dijeron, esto es la verdad, pero justamente cuando empezaron a cuestionarse de, oye, ¿qué pasa con esto? Oye, ¿qué pasa con lo otro? Esto no cuadra, esto no, esto se contradice, ahí empezaron a decir, oye, ¿qué tal si esto no es verídico? ¿Qué Ajá, pasa como si que nuestra verdad no es empezaron correcta? así empezaron a buscar más, como, más perspectivas, las experiencias y empezar a cuestionarse sobre las diferentes perspectivas de que, y si este señor no lo dijo
porque, bueno, básicamente porque quería darse la oportunidad de lucirse de que finalmente algo había pasado, que la otra señora haya confirmado con él para dar más veracidad. Y al final, el que se hayan cuestionado todo, pues logró que al chavo no lo mandaran a matar, porque al final, pues, ¿qué hubiera pasado si no hubieran tenido ese razonamiento? ¿Qué hubiera pasado al chavo si no se hubieran cuestionado todo? Pues, prácticamente, o sea, dijeron, o dejamos un asesino en sociedad, o mandamos a un inocente a su muerte. Entonces, como que eso ya fue lo que empezó a pesarles cada vez más. Y justamente es como poder tomar todos estos elementos antes de tomar una decisión que atenta contra la vida de alguien, porque si se hubieran quedado con, pues no me dijeron esos hechos, pues nos quedamos con eso, ¿no? De que No, yo pues tengo un no, partido, yo tenían me que tengo que decir ir, se cuidan. todo. Ajá, justamente tenían que decir, no, pero esto nos dice, ellos nos dicen eso, pero ¿y si mienten? O si no nos dicen la verdad completa, porque si no hubieran dicho todo aquello, al chavo lo hubieran mandado a matar, bueno, al final sabiendo que es inocente. O tal vez era culpable y ya queda para eso del espectador, nadie sabe. Ajá, y justamente fue lo que, bueno, fue lo que el señor, fue con lo que no se dejó llevar, porque hubiera tenido una repercusión horrible en la vida de pues de este chavo, que a pesar de que tenía antecedentes de penalización y todo eso, al final no fue el quien mató a su padre. Y bueno, ¿qué podemos concluir de esto? Que hay que aplicar mucho más razonamiento. Como dijimos, de cualquier decisión que tomemos, por mucho que no nos pese a nosotros, le puede pesar a alguien más. Y la única manera de evitar esto es cuestionándose, razonando, tomando todo en cuenta, todas las perspectivas posibles y llegando a la mejor conclusión posible. Justamente, creo que muchas personas no están muy informadas y que les necesitan informarse más por parte de escuela, incluso por sí mismos, porque muchos se quedan con lo que le dicen los demás, el que no se toman como el camino de decir, pues, ¿por qué pasa esto? No sé, se quedan con todo lo que nos dicen los demás y lo que nos hace evolucionar al final es preguntarnos el por qué suceden las cosas, el por qué tengo que ser mejor o por qué me tengo que quedar con lo que no me gusta. Y todo esto va a llevarnos a tanto buscar el cómo ser mejores y se me olvidó la palabra, a trascender, trascender. Piensa y luego existe, recuérdalo, Aurora.